Muy bendecido día, queridos televidentes de TVS, el supercanal del centro. Hoy el evangelista de San Juan también nos trae un mensaje muy hermoso. Vamos a compartir el capítulo 6, versículos del 52 al 59. Nos dice la palabra de Dios: en aquel tiempo los judíos se pusieron a discutir entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre me ha enviado, posee la vida y yo vivo por él. Así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Cafarnaum. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos televidentes, tengo el privilegio y el honor de seguir compartiendo estas reflexiones con el doctor Samir Azra, gran profesor y gran amigo también. Ya es parte de la familia de Solo Dios Basta. Bienvenido, doctor. Gracias, muy amable, siempre un placer estar aquí. Padre. ¿Qué les parece hoy este evangelio de hoy? Excelente, por supuesto, muy similar al de ayer. Sin embargo, uno lo nota familiar, pero es lo que vivimos todas las semanas, ¿no? Nosotros todas las semanas tenemos la carne de Cristo y tenemos la sangre de Cristo a la disposición. Y qué riqueza y qué increíble valor tiene la sangre, el cuerpo y sangre de Cristo. Y eso podemos disponer de ella, de ellos, prácticamente todos los días, todas las semanas, para el perdón de nuestros pecados, porque, y él lo comenta, el que viene a mí va a tener vida eterna, se le va a perdonar los pecados y va a tener una vida feliz, agradable de poder compartir de buena manera con todos sus semejantes. Me llama mucho la atención hoy. Jesús nos dice: les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. O sea, ¿qué importancia tiene hoy en día su cuerpo y su sangre, que sería para nosotros la Eucaristía? ¿Qué importancia tiene la Eucaristía en la vida del cristiano, ¿no? Sin eso no hay vida eterna, ¿no? Es la exclusividad de el bienestar y la vida eterna. No hay posibilidad de lograr una vida eterna si no bebemos la sangre y tomamos la carne del Señor. Pero no nos vayamos a la parte sencilla de poder comulgar. Porque para comulgar tenemos que estar en condiciones para comulgar. Correcto. No es simplemente ir y tomar la hostia y rezar, sino tener la condición. No, por supuesto, es sabido, para poder consumir la hostia se tiene que estar sin pecado mortal. Correcto. Sin confesado, pecado mortal. Claro. Recuerdo que antes era obligatoria la confesión para poder comulgar. Hoy en día, gracias a la flexibilidad que ha habido en la iglesia, pues es posible confesarse internamente con un verdadero arrepentimiento y poder lograr esa libertad de pecado y poder comulgar. Sí, por supuesto, también está la condición de confesarse con un sacerdote, siempre y cuando
uno practica la confesión, que es Sí. una manera también de reconciliarse con Dios, porque delante de Dios todos somos pecadores. Así Bien, es. estamos ayer tocando un tema muy importante, ¿no? Sí. El cristianismo, cómo nace el cristianismo. Vimos también, como usted nos resaltaba, ese plano del cisma de Oriente, ¿no? Los cismas también de los protestantes. Sí. ¿Qué podemos hoy hablar? ¿Qué tema podemos tocar para seguir explicando cómo nace Sí. el cristianismo, cómo nace la fe del cristianismo? Sí, me parece interesante tocar lo del cisma, que ayer no lo abordamos muy bien. El cisma se presenta debido a los ritos, a los diferentes ritos que ya existían, pero que todos estaban bajo la tutela, bajo el liderazgo La y autoridad. bajo el control de Roma. ¿Qué originó el cisma? Bueno, la existencia de los ritos. ¿Qué son los ritos realmente? Los ritos son las diferenciaciones que existen entre las distintas expresiones Culturales, ¿no? del cristianismo. En primer lugar, en las liturgias. En segundo lugar, en la disciplina eclesiástica. Y en tercer lugar, en el patrimonio espiritual. Si nosotros nos vamos a las liturgias son, entre otras cosas, el sistema organizativo que existen dentro de las iglesias, dentro de los distintos ritos, las direcciones, las jerarquías, pero más fuertemente de las ceremonias y cómo se desarrollan las liturgias dentro de esas ceremonias. Esas son la liturgia. La riqueza litúrgica comprende todos estos procedimientos para ir desarrollando todas y cada una de esas ceremonias. Corrijo. Cada rito tiene una liturgia. Pero es una riqueza en sí. Es una riqueza, es una gran riqueza, porque conserva y establece la ubicación del clérigo, del sacerdote, de los fieles, la relación que hay entre ellos en cada una de las ceremonias, la participación y cuál es la autoridad y el cumplimiento en toda esa ceremonia de los sacramentos, todas esas ceremonias en las que se desarrollan funciones y que llega a la parte espiritual. Eso está en las liturgias. Y esos ritos que usted menciona, generalmente ¿dónde están? Porque aquí en Occidente no escuchamos de esos ritos. No. Cuando usted habla de ritos, ¿de qué específicamente está mencionando? Es muy importante. Los ritos, aparte de esa riqueza y de la disciplina eclesiástica y del valor espiritual, tenemos los ritos, por ejemplo, en Oriente, tenemos la expresión, las autoridades de los ritos están en los patriarcados. Allí hay cuatro patriarcados. Conjuntamente con Roma se cumplen 5, considerando los antiguos patriarcados. Hay muchos más ahora, de la iglesia primicia, ¿no? de la iglesia primicia, de la antigua, y fueron desarrollándose en las primeras épocas del cristianismo. El de Alejandría, el patriarcado de Alejandría, en Egipto, el patriarcado de Jerusalén, el patriarcado de Antioquía, que originalmente estaba en Turquía y ahora está entre Siria y Antioquía de Turquía, en Damasco, capital de Siria, y Antioquía en Turquía. Y el bizantino, Constantinopla. de Constantinopla, gracias a Constantino I, que se le dio el nombre de Constantinopla a esa ciudad, que ahora es Estambul. O sea, Bizancio, Constantinopla, Estambul. Bueno, no es la primera vez que se cambia el nombre de una ciudad, dándole al Leningrado hizo lo mismo, ¿no? Con San Petersburgo. Bueno,
esos cuatro patriarcados contienen hoy en día, a excepción de Roma. a excepción de Roma, Roma, que es el quinto patriarcado, correcto. claro. Pero esos cuatro orientales contienen alrededor de 15, 18 patriarcas hoy en día. Por ejemplo, en la de Jerusalén, el patriarcado de Jerusalén, está el ortodoxo, está el latino, está el melquita, el maronita, varios patriarcas conviviendo y compartiendo en la ciudad santa. En la ciudad santa. Bien, doctor Samir, vamos a hacer un breve corte comercial, pero es interesantísimo el tema que está tocando. Usted puso ahorita el dedo en la llaga, ¿no? Entonces vamos a sentir, ¿no?, esta riqueza y aprender de usted. Queridos televidentes, vamos a unos breves cortes comerciales, no se mueva. Regresamos pronto sobre las iglesias orientales. Y estamos de nuevo con Solo Dios Basta, conversando sobre este gran tema, ¿no?, del cisma que hubo en la iglesia, ¿no?, y de todos esos patriarcados de la iglesia primicia, ¿no? Hemos hablado sobre dando un ejemplo sobre el patriarcado de Jerusalén, donde se conviven varios hermanos cristianos, católicos, ortodoxos, pero de distintos rituales. Háblanos un poquito más sobre esos rituales o esas iglesias orientales. Con gusto. Sí, cada una de esas expresiones eclesiásticas tienen su riqueza espiritual. La riqueza espiritual es el contenido superior, el contenido de los deidades, de los santos a quienes se veneran. Cada iglesia o cada rito, cada región tiene sus patronos, tienen sus identificaciones, porque fue fundada por uno de los apóstoles, cada una de esas iglesias. Exactamente. Depende de la región, depende de la cultura, por lo menos en el caso de nosotros, de Antioquía, que fue fundada justamente cuando estaba en la iglesia en Turquía, que después tuvo la persecución, pero la sede como patriarcado titularmente se le asigna a Antioquía. Pero la liturgia en sí, la riqueza se toma de esa región, de la Gran Siria, ¿no? Por eso se conserva todavía el arameo en nuestra liturgia, ¿no? Por la cultura. Igualmente la riqueza de la iglesia bizantina de Constantinopla, de los greco-melquitas. Estamos hablando de usted lo explica mejor que yo, ¿no? En este caso, ¿no? En ver el poder, ¿no?, que está en esa liturgia, porque Constantinopla es el rey, por eso vemos las vestimentas, los ornamentos, todos una majestuosidad, ¿no?, de ornamentos. En cambio de los siríacos había una persecución, ¿no?, la iglesia primicia que fue perseguida. ¿Y por qué el cisma entonces en sí? Si esa es una riqueza, como usted lo acaba de explicar, ¿por qué el cisma? Se presentó el cisma por la diferenciación, ya se había como iniciado en cierta forma, ¿no?, con Focio en el siglo IX, pero luego, posteriormente, gracias a esas diferencias de autoridad, de ascendencias sobre las regiones, se presentan pues esa división y ese cisma. En la región oriental, en Oriente, el cristianismo es sumamente poderoso espiritualmente, mas no es poderoso en lo que a presencia se refiere. En la región oriental, el cristianismo existe actualmente en apenas el 5%, porque el Islam abarca el 95%. Eso, por supuesto, hace que el cristianismo en ambientes, en entornos, en zonas donde son minoría, se presenta la situación de la unión, del celo
del fervor, tal vez con más fuerza, tal vez con más entusiasmo. Por lo tanto, allí, y más aún, conviviendo varios patriarcados en conjunto. Vamos a ver, también traje como para... Vemos que el patriarcado también en el Líbano, hay varios patriarcados que conviven juntos, ¿no? En el Líbano. En el Líbano, en Jerusalén. En Damasco también está el patriarcado de la Iglesia Ortodoxa. En el de Alejandría, que está el copto, la religión copta, que fue la religión tal vez la más antigua. Numerosa también. También numerosa. Sí. Y el patriarcado de Rusia también, ¿no? Que hace poco, después de 1000 años, se reconcilia, ¿no? Hubo por lo menos un diálogo, ¿no? Sí. Entre la iglesia rusa y la iglesia del patriarcado ortodoxo con su santidad el Papa Francisco, ¿no? Sí, ese es un encuentro importante, sumamente importante. Pero también hay otro encuentro muy importante que fue el de Francisco. Correcto. Con nada menos, el Papa Francisco, perdón, nada menos que... el patriarca Kirilos, ¿no? El de Rusia. El patriarca Kirilo de Rusia, ese fue en febrero, ahora en La Habana, ¿no? Sí, eso fue. Sí. Pero el que a mí me impresiona y me llama la atención mucho es el que se hizo en Estambul. El 75 más o menos fue eso. Eso fue en el 2014. Que lo hizo el Papa Francisco con Abraham Skorka y Omar Abud, rabino de Buenos Aires e imán de Buenos Aires. Esos señores, esos individuos de alto valor espiritual, se reunieron nada menos que con el Papa. Y el Papa, respetando la jerarquía, es de una posición mucho mayor que el de ellos. Pero sin embargo, se presentó esa reunión con la intención de unir las tres religiones. Y se realizó. Y eso es un acontecimiento, creo que trascendental para la humanidad. Es lo que está buscando en la actualidad el Papa, porque es el líder de la cristiandad, y la cristiandad es la hermana o el hermano medio de los judíos y de los musulmanes. Sí. Y es agarrar la mano de los dos hermanos, del hermano mayor y el hermano menor, y unir las manos para que haya confraternidad entre todos, tal como lo vimos en alguna oportunidad en Jerusalén, que en un pequeño espacio conviven espiritualmente y físicamente todas las confesiones cristianas, tanto ortodoxa como católica, también como musulmana y judías, ¿no? Por eso le dicen Tierra Santa. ¿Y por qué tanta guerra ahí todavía, doctor? ¿Por qué crees? ¿La guerra es por la religión en sí, o usted qué cree? ¿O es un tema político? Es un tema político. Considero que es un tema político, es un tema, pero que no se escapa a la parte religiosa. ¿Por qué no se escapa a la parte religiosa? Porque son los judíos y son los musulmanes los que están involucrados, pero también son los individuos que son sirios, que son judíos y que son musulmanes. Que utilizan el nombre de Dios en este caso para la defensa. ¿Cómo ve usted ese problema? Para los fines políticos. Para los fines políticos, sin lugar a dudas. Los políticos utilizan la religión como un escudo, ¿será? Para sus intereses personales. Como una bandera, exactamente, como una misión. Sin embargo, ya es muy conocido que no es así. O sea, la humanidad sabe que no es cuestión
religiosa, sino es cuestión realmente, cuestión política, ideológica, cuestión política, tal vez, y es lo que está buscando el Papa Francisco. Bien. Ya lleva 2 reuniones, en el 2014 allá frente del Muro de las Lamentaciones y en el 2015 en la zona cero de Nueva York, con los 2 representantes del Islam y del judaísmo en Nueva York, en plena zona cero, que también representa, que también es muy representativa, muy simbólica. Y ese es el camino que hay que emprender muy inteligentemente y muy bondadosamente lo está emprendiendo. La unidad de las religiones. Y bueno, esperamos que llegue a cumplir ese sueño. Pero antes de terminar este programa, quiero comprometerlo para que para la próxima semana o cuando se permita, ¿no?, de hablar de este tercer cisma, ¿no?, cuando nace la iglesia protestante o la iglesia evangélica. Bien, queridos televidentes, agradecemos al doctor Samir Azra, y la próxima semana les prometo hablar un poquito más sobre las iglesias orientales. De hecho, tengo 2 invitados de la iglesia bizantina o la greco-melquita y la iglesia siríaca católica que nos van a hablar un poquito más sobre estas iglesias de Oriente. Que Dios lo bendiga hasta un nuevo día.